Saludos a todos y todas, a las familias y colectivos que nos acompañan. En nombre de Haile Selassie Ay y Emaye Menen Ay, Ya, Rastafari. Rastafari. El primer ciclo de charlas, Edúcate a ti misma, Mujeres y Resistencia en tiempos de crisis, coordinado por FEMA, la Fundación Empress Menen AFA Chile, ha llegado a su 12ª y última sesión. Estamos hoy cerrando esta instancia de autoeducación que hemos transmitido en 3 sesiones semanales durante las últimas 4 semanas y que ha tenido el propósito de reivindicar saberes y prácticas que resulten liberadoras para las mujeres y las familias, compartiéndonos herramientas y conocimientos para apoyarnos mutuamente, visibilizando lo que hacemos en nuestras resistencias familiares y cotidianas e inspirándonos para continuar adelante con nuestras convicciones. Llevar nuestro Livity en estas sociedades no es siempre fácil. Tomar decisiones por nosotras y nuestras familias requiere de mucha preparación. Si educamos a los hijos e hijas en casa, buscando herramientas para hacernos cargo de su educación. Si tenemos una visión más integral de nuestra salud y optamos por medicinas herbarias, tratamientos ancestrales, o si decidimos dar a luz con libertad y respeto. En general, tener prácticas de autocuidado que nos protejan física y emocionalmente en nuestras rutinas de vida. O si emprendemos trabajos independientes que nos exijan autogestionar nuestros proyectos e ingresos para fortalecer nuestra autonomía, recuperando nuestro tiempo personal y familiar. En definitiva, todo lo que implica nuestra forma de vida no es siempre fácil y por eso es tan necesario estar unificados y fortaleciendo nuestros vínculos comunitarios. Esta es nuestra lucha de hoy. Se levantan todas estas temáticas que hemos abordado a lo largo del ciclo de charlas y nunca debemos olvidar cuáles fueron las luchas de nuestra historia humana de nuestros antepasados. Vamos a compartir una cita del Tercer Testamento de los discursos de Haile Selassie Ay. Dice: el periodo de colonialismo en el cual estuvimos sumergidos culminó con el encadenamiento y confinamiento de nuestro continente, con nuestros pueblos, una vez orgullosos y libres, reducidos a la humillación y a la esclavitud, con el suelo de África marcado y dividido por fronteras artificiales y arbitrarias. Muchos de nosotros durante aquellos amargos años estuvimos sumergidos en batallas y aquellos que escaparon de la conquista lo hicieron a costa de un gran derramamiento de sangre y de una resistencia desesperada. Otros fueron vendidos en cautiverio, mientras que el precio lo determinaban los colonialistas basados en la protección que ellos proporcionaban y en las posesiones que disponían. África era un recurso físico para ser explotado y los africanos eran los bienes que serían adquiridos, o en el mejor de los casos, pueblos que serían reducidos a la esclavitud y la servidumbre. África era el mercado para el producto de otras naciones y la fuente de materia prima con la cual se alimentaban sus fábricas. Hoy día África ha salido de este pasaje oscuro. Nuestro Armagedón ha quedado en el pasado. África ha renacido como un continente libre y los africanos han renacido como hombres libres. La sangre que fue derramada y los sufrimientos que se soportaron son hoy día el apoyo de África para su libertad y unidad. Aquellos hombres que se negaron a aceptar el juicio que les fue impuesto por los colonizadores, que a través de las horas más oscuras mantuvieron constantemente una visión de una África emancipada de la dominación política, económica y espiritual, serán recordados y venerados donde quiera que se reúnan los africanos. Muchos de ellos nunca pusieron un pie en este continente, otros nacieron y murieron aquí. Lo que podemos manifestar hoy día añade poco a la lucha heroica de aquellos que con su ejemplo nos han demostrado lo valiosas que son la libertad y la dignidad humana y el poco valor que tiene la vida sin ellos. Ahí está la cita compartida sobre la libertad y la dignidad humana que debemos levantar. Bueno, para continuar esta semana bajo el tema del balance de género, hemos querido aportar también al bienestar personal y familiar de las mujeres y los hombres, ya que queremos proponer que al hablar de conductas patriarcales heredadas de un sistema colonialista y opresor, como lo hemos visto en todo este ciclo, y promover el balance de género, en realidad estamos apuntando a una transformación colectiva que debe levantarse por parte de todos. La tribu en su colectividad debe mejorar
la calidad de vida y eliminar todos los elementos y estructuras de la vida diaria que nos oprimen y nos mantienen en precariedad, atentando muchas veces contra el balance que nos muestra Su Majestad Imperial Haile Selassie con su ejemplo y del cual nos sentimos llamados como Rastafari. Bueno, entonces hemos llegado a esta 12ª charla. Cerraremos nuestro ciclo con la exposición de hoy, llamada Construcción de Bienestar Familiar y Comunitario en Contextos de Violencia Institucional y Social. Nos acompaña una hermana que es psicóloga, especialista en medicina herbaria y psiquiatría comunitaria, quien nos podrá compartir más elementos para empoderarnos y erradicar lo malo. Tenemos fe, en la victoria del bien sobre el mal, todo el tiempo. Así que le damos la bienvenida a Isabel Monroy. Una vez más, gracias por estar acá, a la hermana con quien abrimos el ciclo y que nos acompaña hoy día en el cierre. Saludos, hermana. ¿Nos escucha? Nos acompaña desde Chiloé. Algo pasó con la hermana. Bueno, mientras tanto revisamos la conexión, les queremos contar a todos los que ya se están conectando con nosotras en esta última charla, que ha sido un ciclo súper enriquecedor para nosotras, estamos muy contentas. Y como han visto, hemos tenido invitadas de todo el país, por tanto, estos problemas técnicos, a veces, espero que los puedan entender. Ahí está, hermana Isabel. Sí. Ahora sí. Sí, aquí. Ahora sí. Sí. Sí, ahora bienvenida, sí, acá. hermana. Ahora sí, bienvenida. Bendiciones, hermana. Bendiciones, hermana. Mucho gusto de estar acá. Tenerte de nuevo aquí en este espacio. Sí, ya, ahora sí. Yo me siento muy afortunada, muy como contenta de poder estar nuevamente compartiendo este espacio que siento que ha sido muy poderoso. He estado también atenta a todas, a cada una de cada una de las charlas y en algunos momentos no he podido justo en el momento, pero después me he dado el trabajo de revisarlas, de escucharlas y he sentido que ha sido un aporte importante. Me ha encantado. Muchas gracias, hermana. Damos gracias, hermana. Ahí a la salida de tu charla vamos a poder razonar un poco más sobre el ciclo. Te dejamos la palabra ahora, hermana. Ya, muy bien. Primero que nada, damos gracias, me siento muy bendecida, por, como lo decía hace algunos momentos, por volver a compartir esta instancia. Partí la primera sesión o la primera charla hablando un poquito del autocuidado y de algunas cosas relacionadas con la salud mental, algunos tips, algunas cosas que pudieran ser útiles en lo cotidiano. ¿Ah? Básicamente sin teorizar mucho, sin entrar en muchas profundidades con respecto a ello, pero sí como madre, como abuela, y tratar de compartir algunas cosas que pueden ser útiles, que las compartí en ese momento, y relevar un tema que es sumamente importante, que es la medicina ancestral. Eso fue. Y me quedaron algunas cosas que quiero igual, creo que en ese momento hubo una pregunta ahí, el hermano Marco Dret, ahí lo leí y me hizo pensar también respecto a las emociones y que efectivamente ahí necesitamos desarrollar una educación sobre las emociones. O sea, qué emociones, cómo reconocemos las emociones, cómo las expresamos. No me voy a extender mucho en eso porque no es el objetivo de la charla, pero sí quisiera decir que es importante esto, o sea, el cómo nosotros reconocemos nuestras emociones y cómo las expresamos. Eso también tiene que ver con el proceso de cómo aprendemos también a autorregular nuestras propias emociones. Entonces creo que ahí hay un tema en el cual yo creo que todos dentro de la cultura podemos pensar que necesitamos dentro de los temas también asociados a la educación emocional. ¿Ah? Es un tema fundamental. Y comprender los efectos de la violencia y de toda la institucionalidad y de todo lo que vivimos y también las diferencias culturales, en cómo también nosotros expresamos las emociones, ¿no? También lo digo a propósito de eso,
porque a mí me pasa, bueno, lo voy a decir como que a veces yo tengo mucha rabia, algunas situaciones me producen mucha impotencia y me da rabia y me pongo a llorar. Entonces, bueno, pasó un tiempo más o menos largo en que descubrí ese proceso, porque primero pensaba que tenía pena y después me descubrí que en realidad lo que había atrás era un poco de rabia. Lo ejemplifico un poco como para poder hablar un poquito de las diferencias, cómo de alguna manera la cultura también influye en nuestras emociones y cómo hombres y mujeres también expresamos las emociones de manera distinta, no porque seamos distintos, sino que por cultura y por roles hemos sido socializados generación tras generación a través de nuestras familias, nuestros contextos, ¿no es cierto? Hemos ido siendo y adquiriendo una serie de prácticas, una serie de valores al respecto también. Entonces, en ese sentido, igual quiero destacar que es muy importante la educación emocional. ¿Ah? Y también la expresión emocional y saber distinguir y saber cómo, qué pasa con la rabia, por ejemplo, o con la pena, no sé, cómo la manejamos, cómo la autorregulamos, o solamente la podemos observar y entender que fluimos a veces en las emociones, ¿no? Ahí hay harto que aprender y tiene que ver con la conciencia, con el desarrollo personal que cada uno decida tener con respecto a su vida. Pero volviendo igual, porque esto tiene mucho que ver con lo que es esta charla, que tiene que ver con la construcción de bienestar en contextos violentos, pero no de cualquier violencia, sino que de la violencia social, la violencia política, la violencia institucional. O sea, yo no creo, o sea, no creo que hemos estado, los que hemos estado un poquito atentos y sobre todo con respecto a cómo se han ido dando estos ciclos, estas charlas, ¿no es cierto? Podemos reconocer, ¿no es cierto?, que estamos en contextos violentos, en que los derechos humanos son sistemáticamente vulnerados por organismos del Estado y no es una situación que sea actual, sino que se ha repetido históricamente en Chile y en toda Latinoamérica. Ahí nosotros podemos conocer y revisar algunas cosas con mayor profundidad con Gabriel Salazar. Él habla harto de lo que es esta nueva historia, que es esta historia que no es la historia oficial, digamos, que es la que se escribe en los libros, sino que aquella historia que se transmite de generación en generación y que son prácticas ancestrales también no solamente de recuperación de acontecimientos, sino que también de saberes y de sabidurías. Entonces, en ese contexto es importante que nosotros podamos comprender que nosotros estamos en un contexto violento. Y que ese contexto violento no es una casualidad, sino que tiene que ver con una forma que está sumamente planificada de cómo de alguna manera somos esclavizados. Pero ahora yo quiero igual hablar porque se hablan de muchos temas, pero quiero tal vez remarcar algunos puntos específicos que creo que son importantes en el tema de la reproducción de la violencia desde el ámbito macrosocial hasta lo más individual, que tiene que ver con los medios de comunicación. Muchos han dicho y muchos estudios también, y muchos nos podemos dar cuenta que los medios de comunicación son un nuevo poder, una nueva forma de poder, y por eso está en ciertos grupos que también son minoritarios, que también controlan todo lo que es la economía y todo lo que podamos imaginar en este país. Entonces, estamos en esa situación realmente, en que estamos en un contexto de violencia. Entonces, por lo tanto, al tener esa claridad, tenemos que ver cómo construimos bienestar. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de bienestar? Si de alguna manera nos damos cuenta que existe violencia de género, que existe acá, que existe allá, y nos empezamos a dar cuenta que efectivamente la violencia se reproduce a gran escala. Y quiero quedarme igual con una pregunta que hizo la hermana, con un desafío que nos planteó la hermana en la charla anterior, donde hablamos, ¿no es cierto?, de género, de violencia, de interculturalidad, ¿no es cierto?, y que nos invita a erradicar la violencia de nuestras vidas. Y nos hace esa invitación. ¿Cómo nosotros erradicamos la violencia de nuestras vidas? Y a mí me queda como un desafío, porque igual es importante saber qué estamos entendiendo por violencia.
Si podemos hacer la distinción entre lo que es violencia y lo que es agresividad, por una parte, y si podemos comprender también que hombres y mujeres, también por una situación de modelamiento cultural, ejercemos violencia de distinta manera. O sea, nosotros debemos comprender que hombres y mujeres ejercen violencia. Lo que pasa es que la violencia hoy contra las mujeres es una violencia atroz, pero existe violencia contra hombres y mujeres, y el otro tipo de violencia que tenemos muy invisibilizado es la violencia contra los niños y las niñas. Entonces, ahí nosotros podemos ir avanzando un poquito con este tema de la violencia desde este marco social amplio, político, militar, legislativo, etcétera, hasta un plano más individual, como los efectos de la violencia al interior de la propia familia, que yo creo que uno de los aspectos más dolorosos que se puede enfrentar, la violencia al interior de la familia, tanto para quienes lo han vivido, ya sean porque quienes tienen experiencia de haber sido víctimas de violencia durante cuando fueron niños, o porque han ejercido violencia también en algunos momentos, o también porque han sido víctimas de violencia. Entonces, la violencia es algo que está muy presente, para que lo tengamos muy presente, y que de alguna manera la construcción de bienestar tiene que ver también eh, con un elemento que tiene que ver con conocer también el ser violento que por nosotros mismos podemos llevar dentro. ¿Ah? Es muy importante eso, ¿ah? Porque me ha tocado en muchos casos y en muchas situaciones encontrarme con situaciones de la violencia cuando es ejercida por la mujer. Y cuando esa violencia, cuando es ejercida por la mujer, involucra mucho a los niños. Sobre todo cuando tiene que ver con el tema de los cuidados, el tema también del dinero, ¿no es cierto? Y todo eso. Entonces, todo esto ahí genera toda una conflictiva, ¿no es cierto?, donde los niños muchas veces también están al medio, y donde hombre y mujer están echándose la culpa uno al otro por el tipo de violencia que cada uno ejerce. Porque también existe la violencia psicológica, como ustedes saben, violencia económica. Entonces, hay mucha violencia. Eso igual es importante, pero eso no significa que nosotros nos tengamos que definir como violentos, ¿no? Sino que más bien tenemos que entender que en nuestras sociedades existe esto, y que nosotros como cultura Rastafari, como bien lo planteó la hermana en la sesión anterior, tenemos muchas de estas cosas interiorizadas, un poco por lo que le hablaba de ese traspaso y este modelamiento cultural y familiar también. Entonces, en ese sentido, creo que es importante que nos hagamos la pregunta, en ese proceso también de reconocernos y de autoidentificarnos y de enfrentarnos a la violencia, es qué tan violentos nosotros también podemos ser, ¿no? Entendiendo la violencia como aquella situación en la cual un ser o una institución, ¿no es cierto?, que tiene un poder mayor que un otro, lo obliga o lo somete a hacer algo que el otro no desea, digamos, en términos como muy, muy generales. Ahí estamos nosotros hablando de violencia, ¿no es cierto? Porque hay un poder, alguien que tiene una diferencial de poder mayor sobre otro, y que lo obliga, lo somete, lo violenta, ¿no es cierto?, a hacer ciertas cosas, o a someterse, o a dejar de hacer algo, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros nos encontramos con una violencia que es distinto a la agresividad, ¿no? La agresividad esa que surge de adentro, eso que tiene que ver con la autodefensa también, si tú te sientes, por decirlo así, como si un primate, ¿no es cierto?, se siente, atacan sus cachorros, por así decirlo, va a desatar su agresividad natural, que es parte de nuestro desarrollo como especie, y de los mecanismos de sobrevivencia que nosotros tenemos también, y que no podemos tampoco dejarlos de lado, porque también tenemos derecho a enojarnos y tenemos derecho a la agresividad, sin que eso signifique agredir a otro o lastimar a otro, sino que más bien cómo nosotros vamos autoconociéndonos, y vamos viendo qué niveles de agresividad y con qué estamos tan enojados a veces, o con qué estamos tan tristes, sabiendo súper bien que hay un contexto
violento. Eso es importante, porque si no, nos vamos a quedar en sentir que somos familias violentas, somos seres violentos, sí, a lo mejor estamos en un contexto de violencia, no es que somos, que hay una diferencia, es estar en un contexto que ser. Entonces eso es importante que lo tengamos igual claro, pienso, al momento de querer reflexionar sobre nosotros mismos y querer mirarnos también, ¿no? Entonces quería como dejar eso como en claro un poquito como para poder ir avanzando también en esto que tiene que ver con la violencia y para poder también ir hablando del bienestar. ¿Por qué? Porque no son dos polos de una moneda. O sea, tú puedes y puedes estar viviendo una situación de violencia o una situación en la que no te sientas bien o una enfermedad o puedes estar viviendo algo que a lo mejor no te va a producir felicidad, ¿no? Pero eso no significa que tú no puedas generar bienestar. ¿Ah? Entendiendo este bienestar de una manera mucho más profunda, a lo mejor como con salud mental, con enfermedad o con dificultades, sino que es un concepto un poquito como un poco más amplio de lo que nosotros podríamos entender como bienestar. Entonces, en ese sentido, yo quiero aludir un poquito a, a unos estudios que han habido sobre lo que es el bienestar psicológico. ¿Ah? Han habido mucha investigación, estudios, muchos teóricos, muchos prácticos también que han desarrollado una serie de investigaciones y han definido, yo se los voy a nombrar porque creo que son como interesantes algunas dimensiones que son importantes a considerar cuando nosotros hablamos de bienestar. Uno tiene que ver con la autoaceptación. Una de las dimensiones tiene que ver con la autoaceptación. Y la autoaceptación tiene que ver también con conocernos a nosotros mismos, conocer aquellas cosas, cuáles son nuestras limitaciones, también cuáles son nuestras fortalezas, de alguna manera, por así decirlo. Y eso indudablemente implica un camino de autoconocimiento, de aprender a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, de ahí pueden salir muchas preguntas de cómo aprendemos a conocernos, etcétera, pero la autoaceptación es aceptarse a uno mismo, como uno es. ¿Ah? Y eso no significa que tengamos que negar, o sea, el aceptarse no significa determinarnos, porque igual tenemos un potencial, ¿no? Es una dimensión, la aceptación, la autoaceptación. La autonomía también es otra de las dimensiones que se entiende, o sea, cuando tú tienes de alguna manera algún nivel de autonomía, entendiendo la autonomía como aquello que se basa en la convicción, de alguna manera, y se transforma en la autoridad personal, por decirlo de alguna manera. O sea, yo creo en algo, tengo una convicción, por lo tanto yo genero autonomía. ¿Ah? ¿No? Tengo una capacidad de decidir, tengo un cierto grado de poder en base a determinadas decisiones que he realizado, entonces yo tengo un grado de autonomía y ese grado de autonomía se basa en mi convicción y en que he desarrollado de alguna manera algún grado de poder personal. ¿Ah? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos a esto? Es un camino, tiene que ver con el crecimiento, con el autoconocimiento, un poco con esto que hablábamos también en el caso de nosotros como cultura Rastafari, que tiene que ver con otra dimensión que la voy a hablar a propósito del bienestar, pero donde nosotros también podemos encontrar una fuerte convicción y profunda. Entonces, esa en el fondo es lo que nos da la fuerza y nos da la potencia para la autonomía. ¿Ah? Y eso de alguna manera nos puede llevar en algún momento a ser capaces de autorregularnos también, ¿no? Hay otras dimensiones, solamente las voy a nombrar, ¿no es cierto? Porque les hablé de la autoaceptación, la autonomía, el dominio del entorno, tener un propósito en la vida, ¿no es cierto? Y el crecimiento personal. Ahí tenemos 5 dimensiones que muchos han planteado que son muy esenciales para lo que es el bienestar. Y la otra que yo he dejado para el último tiene que ver con las relaciones positivas con otras personas. Tiene que ver también esta dimensión de bienestar asociado a cómo yo me relaciono con los otros y las otras en mi entorno. Eso también es un ámbito muy importante en el desarrollo de bienestar,
Y esto tiene que ver con la capacidad de amar, eh, con la capacidad de confiar. Entonces es una dimensión dentro del bienestar que es muy profunda, que tiene que ver con cosas más intangibles, con cosas como un poco más profundas, ¿no? El confiar, ¿no es cierto? El poder desarrollar relaciones positivas con las otras personas es un elemento súper importante. ¿Cómo lo podemos lograr? ¿No es cierto? Y esas serían de acuerdo, digamos, a algunas tradiciones más científicas, digamos, que hablan de las cuales podrían ser las dimensiones del bienestar psicológico. Sin embargo, y por otra parte, estas dimensiones están agrupadas en una escala que se llama la escala de Risk, a través de las cuales nosotros podemos medir cómo podemos estar en cada una de estas escalas. Es una herramienta muy práctica como para poder ir autoconociéndonos también, ir desarrollando estrategias de autoconocimiento que nosotros mismos también podamos manejar. Y pasando a otro ámbito que tiene que ver con el otro ámbito del bienestar, que tiene que ver con el desarrollo espiritual, el desarrollo cultural y el desarrollo espiritual, que indudablemente ahí nosotros como cultura Rastafari tenemos mucho conocimiento y mucha sabiduría ancestral, ¿ah? Muchas prácticas espirituales que corresponden a esa dimensión, a la dimensión del desarrollo más espiritual. En aquello que nos trasciende, aquello que nos conecta con ese amor interno y que a la vez nos conecta con todos, ¿no es cierto? Y con todas, con la naturaleza. Entonces ahí nosotros podemos encontrar ese desarrollo como más transpersonal, ¿ah? Dentro de la psicología nosotros hablamos de lo transpersonal, pero en el fondo es lo más espiritual. Nosotros dentro de la cultura tenemos prácticas espirituales, que no significa que nosotros tengamos que, a lo mejor, son mis hipótesis, son mis reflexiones, no tengamos que decir, oh, yo como Rastafari tengo que, estos son el dogma, y ahora entonces yo los voy a hacer y los voy a seguir, no, porque este es un camino de crecimiento también, de crecimiento personal, de crecimiento espiritual. Entonces requiere también esas prácticas para nosotros poder descontaminarnos de toda esa violencia a la cual nosotros estamos expuestos. Entonces nosotros tenemos dentro de nuestra cultura, no hablándolo desde un punto de vista de dogmas o de querer obligar a otros o enjuiciar a otros si hacen esto o no, sino que de prácticas espirituales, ¿no? Que cada yanay, ¿no es cierto?, de acuerdo a su proceso puede seguir en el momento que desee, digamos, y como quiera irlo implementando, ¿no? En esa diversidad que cada uno es. Entonces ahí tenemos nosotros el sábado. El sábado es una práctica espiritual poderosa, una práctica de vida, ¿no? Tenemos también los ayunos, el tiempo de la cuaresma, ¿no es cierto? Y también tenemos la jornada, en el caso de la mujer Rastafari, como una práctica ancestral poderosa, ¿no? Y esto no se trata de hablar no, es que nosotros tenemos que, como mujeres, no sé, ver qué hermana es, todo esto, no, sino que reconocer, así como lo planteó la hermana en el rescate de lo que tiene que ver con las sabidurías ancestrales de nuestras abuelas ancestrales, ¿no? De ese conocimiento que nosotros podamos ir a rescatar también esas prácticas ancestrales, no como dogmas a autoimponernos, sino como experiencias espirituales profundas. Yo creo que tendríamos para eso, para hablar de mucho y de mucha profundidad, ¿no? Recuerdo que en algún momento en ese proceso hablamos también con muchas hermanas de poder a lo mejor contar con una casa de jornada entre las montañas ahí y no sé, en algún momento, alguna vez al año, no sé, poder tener esa experiencia también de vivir ese ciclo, de vivir esa práctica espiritual. Y es algo indudablemente que es parte de nuestra cultura ancestral, que es antigua y nueva, ¿no? Que siempre es antigua y nueva y que siempre la estamos reactualizando.
Y, y eso yo creo que es como súper importante a la hora de pensar en la construcción de bienestar y de prácticas saludables también. Eh, Hemos hablado, ¿no es cierto?, del bienestar, ¿no es cierto?, personal, de alguna manera lo he enfocado. También he hablado un poco de esta construcción y de esta mirada como más espiritual, ¿no es cierto? Y no quiero dejar de mencionar aquella mirada que es sumamente importante y que tiene que ver con la construcción de una nación y que tiene que ver con el gran desafío que nosotros tenemos como cultura Rastafari y que tiene que ver con el ámbito político, indudablemente. No el ámbito político entendido como ese político partidista nomás que trabaja Babylon y que se habla ya, que esa es otra historia. No, hablamos de la política, de la micropolítica, de la capacidad de decidir, de la capacidad de generar poder personal, de generar poder colectivo, la capacidad de poder incidir de alguna manera en las políticas públicas que de una u otra manera pueden estar a favor nuestro también en todo lo que tiene que ver en el reconocimiento, por ejemplo, de los pueblos afrodescendientes, ¿no es cierto? Y de las limitaciones que hoy nos entrega la ley, porque hoy la ley la quiere reducir a un lugar, a un territorio. Y eso es absolutamente irrelevante, no tiene ningún sustento, porque indudablemente las culturas ancestrales se han trasladado históricamente y sobre todo la afrodescendiente por muchos territorios. Entonces eso es una contradicción que enfrenta esa ley que en algún momento nosotros tenemos que tener la fuerza de levantarnos y desde el marco de la OIT y el artículo 169 también, generar incidencia pública, incidencia política, ¿no? Y eso indudablemente lo podemos hacer a través de ser capaces de ir colectivizando nuestras acciones. Esta experiencia del ciclo de charla indudablemente es eso, es como de alguna manera un grupo de mujeres motivadas, emprendedoras, eh, quieren dar este paso importante a ir trabajando en la construcción de una nación, con la diversidad que ello implica, pero también sin desconocer que hay una dimensión política, y una dimensión política que es bien profunda, porque nosotros tenemos una cultura ancestral poderosa y que tiene absolutamente reconocimiento en el marco de la OIT. Entonces ahí tenemos que ir dando algunas luchas legales, pero también necesitamos, así como lo hizo Marcus Garvey, poder contar con medios de comunicación. Eso sí es cuando nosotros pasamos, ¿no es cierto?, de la construcción del poder familiar, ¿no es cierto?, y la construcción del poder también comunitario y social, que como nación Rastafari nos corresponde, nosotros debemos avanzar en ese camino. También en colectivizarnos, ¿no es cierto?, y ir avanzando en pos de trabajos concretos que nos permitan de alguna manera afrontar este importante desafío que tenemos por delante al momento, ¿no es cierto?, de comprender que la autogestión también es política, por ejemplo, porque esta forma de vida que nosotros tenemos es nuestra forma de hacer política, porque es una forma de vida que es contradictoria, no cabe en el sistema. Nosotros somos capaces y hemos sido capaces de levantar durante mucho tiempo muchas experiencias de resistencia, y no solo como cultura rastafari, sino que como pueblos afrodescendientes y también como pueblos originarios. Hoy los medios de comunicación que están en manos del poder no nos permiten ver eso, pero tengan certeza que son millones de experiencias de resistencia y de construcciones alternativas que hoy están vigentes en América Latina y en todo el mundo. Entonces nosotros como Rastafari, como mujeres Rastafari, debemos sentirnos orgullosas por el legado que llevamos. No sé, me siento muy motivada, me siento muy alegre por haber participado en este espacio. Quiero que sepan que lo que yo planteo son reflexiones. He nombrado a algunos autores, quisiera nombrarles igual a Pablo Freire, muy importante en la educación para la libertad, a Ignacio Martín Baró, ¿no es cierto?, que él es un psicólogo social que a través de la encuesta logró indudablemente transformar la realidad de El Salvador.
y luchar en pos de la defensa de los derechos humanos. Trabajó en beneficio de las grandes mayorías oprimidas de Latinoamérica y lo hizo a través de herramientas como la encuesta. Entonces, son personas muy importantes que nos han enseñado, así como Su Majestad y todo lo que nosotros hemos aprendido de nuestros ancianos, de nuestros ancestros y de quienes hoy somos como hombres y mujeres Rastafari. Eso, muy agradecida. Hermana, Hermana. ¿me escucha? Sí, sí la escucho, ¿Cómo estoy de hermana. señal? Bien, Damos bien. gracias, hermana. Ahí me Damos voy a gracias sacar los por lentes este porque está... tema que habíamos querido dejar para el final en este tema de la cuarta semana, que es el tema igual de la violencia al interior de la familia, pero que gracias a tu mirada y a tu propuesta que nos comparte, es una violencia que va más allá de las paredes de la casa, ¿cierto? Que tiene que ver con el contexto histórico, social que estamos viviendo. Y eso nos ayuda a ir comprendiendo estas acciones a nivel Sí, de relaciones humanas que son conflictivas y cómo podemos sí, irlas reparando para no quedarnos en esa problemática de la violencia, sino que podamos trascenderlo y mejorar. Tú has sí, hablado del colectivo trascenderlo y igual, de la importancia de lo colectivo. la importancia de lo colectivo y de lo familiar igual, porque toda la institucionalidad, digamos, que está establecida en el tema de la violencia intrafamiliar en Chile es un sistema que reproduce la violencia, la genera, más que ayuda a resolverla, ¿no es cierto? Porque yo le comentaba ayer cuando estábamos un poquito conversando en esta cosa de que al final no se trata como un núcleo, como una familia, como algo que hay que proteger, ¿no es cierto? Sino que algo hay que separar, ¿no? Y muchas veces eso genera más violencia, ¿no? Yo trabajé en un tiempo donde y me formé en un momento igual en que se trabajaba acogiendo a la familia completa, se trabajaba con la mujer, con los niños, con la pareja y ahí íbamos cada uno con su terapeuta y con los niños íbamos trabajando en esta reconstrucción familiar más que en esta dispersión y desdegradación del núcleo familiar. Hermana, y bueno, eh, como hablamos en el capítulo de Marte, como miembros del movimiento Rastafari, y así como también ocurre en pueblos originarios, nos contaba la hermana Isabel el jueves, no estamos exentos de situaciones de violencia, que somos críticos, tenemos un pensamiento crítico sobre estas situaciones, sin embargo igual ocurren en nuestras casas. Sí. Entonces me gustaría Igual ocurre, preguntarte, hermana. sí, yo creo que igual ocurren y son súper mal manejados, la verdad, pero yo creo que básicamente porque no conocemos mucho. Es como Eso que te no quería conocemos, preguntar, hermana, sí. como el manejo, ¿cómo manejamos una situación de violencia? Porque, por ejemplo, ocurre mucho que cuando hay situaciones de violencia, donde generalmente el hombre es el violentador, las mujeres quieren como ayudarlo, como que piensan, tienen como un círculo vicioso en que la mujer quiere ayudar y es culposa. Y Sí, voy a tomar ¿cómo se eso, puede tomar esa, como sí, lo resolver voy a ese tomar un círculo poco vicioso? ¿por qué digo yo? Porque, a ver, cuando normalmente nosotros hoy estoy diciendo, hoy identificamos la violencia es porque ya está muy avanzada, primero, está muy avanzada. Entonces muchas veces no podemos hacer mucho, la verdad. Cuando nosotros realmente podemos hacer en términos de violencia es cuando esta recién empieza a aparecer, cuando realmente nos empezamos a dar cuenta que a lo mejor estamos en una situación de violencia y cuando también somos capaces de asumir que nosotros también ejercemos violencia. Porque ahí pasa algo bien especial en los círculos de la violencia que a veces se cae en una escalada, pensando que yo me estoy defendiendo. Entonces yo como que me defiendo, pero como que elevo el nivel de agresividad, el otro se defiende y eleva el nivel de agresividad, el otro se defiende y vamos. Entonces ya cuando esto se abre es cuando ya el nivel está muy alto.
pero cuando nosotros empezamos a sentirnos que a lo mejor hay algún tipo de violencia, si de repente empezamos a sentir temor, no sé, ahí es el momento en que nosotros necesitamos, ahí sí que es donde podemos hacer, ¿no? Yo he trabajado mucho en lo que son los círculos de palabra. Y he trabajado un modelo de psiquiatría comunitaria también en que se trabajan los grupos de autoayuda. De hecho, en algún momento tuve con la intención y algunos hermanos en el norte también se formaron en esa área como trabajadores comunitarios de salud mental, como para poder conformar estos grupos de autoayuda multifamiliares dentro de nuestra propia cultura, porque tenemos que entender que el tema de la violencia no se soluciona al interior de la pareja, ni se soluciona con los niños, no se soluciona ahí adentro, sino que se soluciona abriendo las puertas de la familia y otorgando apoyo comunitario, redes sociales, eso, sin un juzgamiento a la violencia, porque tenemos que pensar que la violencia no es algo constitutivo. Yo lo digo porque estamos en tiempos de excepción. Y como estamos de excepción, yo creo que muchos han sido violentos en estos tiempos. El encierro también lleva a la violencia de hombres y mujeres. Entonces, podamos pensar que estamos en una situación de violencia, no que somos o el otro es un violento. Primero que no dejemos esas categorizaciones. Entonces ahí indudablemente es que ahí es donde nosotros necesitamos apoyo, porque la solución no se soluciona al interior, ¿no? Y eso es de la única manera que nosotros lo podemos ir logrando con cosas como estas, pues. Ir hablando, ir haciendo talleres, hablando en temas generales, para que nadie se pueda sentir que estamos inmiscuyéndonos en la vida privada de las personas también. Entonces, eso igual es un tema. Por eso creo que el tema es, en un primer momento, harta educación en esto. Harta, mucha educación emocional, como yo les hablaba al principio. Hermana, ¿me escucha? Sí, Hermana Isabel, y en esta misma línea, bueno, porque generalmente pasa que cuando una, si bien entiende y se va dando cuenta que está viviendo alguna situación de violencia, muchas veces, como dice usted, y como también comentaba la hermana Iniris, a ratos trata o se autoconvence de que esto, bueno, esto no va a volver a suceder, o que el hombre en este caso, en nuestro caso, porque somos mujeres, está pasando por un mal momento, tratamos de justificar esas situaciones que muchas veces se vuelven a repetir. Entonces, al momento en que una realmente llega al punto del no más, a veces ya ha pasado mucho tiempo. Sí, Cuando, pues, sí, cuando eso es lo uno que hablaba. realmente se da cuenta que el círculo ya se ha convertido en un círculo vicioso de la violencia del cual uno no puede salir por sí misma, sino que realmente necesita ayuda. Y desde la perspectiva del necesitar ayuda, le pregunto, o quisiera preguntar desde su experiencia como psicóloga, ¿cómo, ¿cómo podríamos hacer nosotras, por ejemplo, cuánto sirven las redes de apoyo, cuánto sirven estos protocolos a lo que una mujer se pudiera de alguna forma aferrar en algún momento en que necesita ayuda, pero tampoco tiene las herramientas ni a quiénes acudir? Muchas veces uno evita acudir a su propia familia, porque entra en el mismo tema del juicio, de que todo el mundo le da la espalda, en este caso a la pareja o al rey o al hombre que uno tiene en el momento. Entonces, el silencio también pasa tal vez por ese juicio de lo que dirán los demás. Entonces, Claro. ¿cómo Yo hacemos creo que hay nosotras? dos momentos que identificar en ese relato que usted me cuenta. Uno, primer momento, que cuando se produce una situación de violencia, ¿no es cierto?, que uno puede identificar como violenta, eh, uno no puede decir, ay, está de mal genio, fue un momento, algo. Yo creo que no. Tampoco creo que deberá transformarlo en algo muy grave, pero sí por lo menos empezar a revisarnos qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos hablando, cómo nos estamos comunicando, qué le está pasando al otro, qué me está pasando a mí, y tratando de, en ese momento de trabajar la comunicación.
Porque, a propósito lo digo, porque este tema del ciclo de la violencia es así, ¿ah? O sea, estamos en un momento, como llaman, después viene la luna de miel, estamos bien, se soluciona, y después vuelta, y va en escalada también creciendo, ¿no? Porque indudablemente ahí hay situaciones que llevaron a la violencia. Ahí a lo mejor Exacto. podríamos nosotros encontrarnos a la base con que hay un problema del control del impulso de alguno de los dos. Entonces ahí a lo mejor habríamos que pensar en que uno de las dos partes necesita una terapia personal para poder trabajar ese tema y que pudiera resolverlo, tratando de ver como alternativa antes de llegar a un momento, ¿me entiendes? Como más allá. Entonces, cómo de alguna manera nosotros como cultura también nos educamos, somos atentos y nos damos cuenta que cuando aparece la violencia, lo más probable es que vaya a reaparecer si no somos capaces de saber qué es lo que está pasando, ni no somos capaces de dialogar. Y si vemos que se está pasando varias veces y claro, creo que eso que usted dice, hermana, es lo que nos pasa. Yo creo que por eso es que nosotros pensamos que nos enfrentamos a una situación, no, que es por esto otro, y nos contamos nuestro cuento y a lo mejor no profundizamos más allá con respecto a nosotros, a nosotras mismas también, si nosotras estamos bien, o a lo mejor también hay algunos otros aspectos dentro de la relación, o tal vez nosotros estamos siendo violentos y no nos damos cuenta. Entonces ahí primero, en los inicios, en el inicio, y cuando ya ocurre la violencia propiamente tal, yo creo que sí, pues sí es importante recurrir con las redes y es importante que la ayuda siempre sea Mm. para ambos. Porque muchas Hermana, veces ¿te puedo hacer pasa otra en consulta? algunos momentos que a veces se piensa que hay una violencia solo por parte del hombre contra la mujer, pero después se descubre que también hay violencia por parte de la mujer y a veces después más encima se descubre que también hay violencia contra los niños. Entonces, por eso tenemos que verlo como núcleo, porque si no nos protegemos a ambos y no entendemos que son dos seres que necesitan los mismos cuidados, no estamos protegiendo a los niños también. Entonces Claro, porque tenemos que pensar en rehabilitación, en recuperación, sí o sí, porque es posible, sí. Claro, porque el tema de la violencia y como para que la gente que nos está escuchando también no es solo, yo no voy solo al punto del hecho de la violencia física, como usted habló también en su Sí, intervención, está psicológica también, todo el ¿no? tema del aspecto psicológico, pero también del aspecto económico. O sea, muchas veces las mujeres en mayor medida sufrimos mucha más violencia económica de parte de nuestros compañeros, porque son ellos los que de alguna forma ejercen ese control hacia la mujer respecto de la economía. O sea, el Claro, poder del que tiene el ingreso principal y cómo eso te sirve como una herramienta para oprimir y en este caso disminuir el desarrollo de la mujer dentro del núcleo familiar también. sí, pues eso igual es así, como también es así que en el tema de los niños la mujer los utiliza muchas veces más en el tema de la violencia también. Ahí también se ocurre algo, lo que yo he observado. O sea, hay una parte que manipula más por lo económico, otra manipula más por la triangulación a través de los hijos, que se da muchas veces. Sí. Entonces igual es complejo, es mucho más complejo a veces de lo que uno pudiera imaginar. Porque a veces la violencia está muy invisibilizada, por eso igual al principio hay que actuar como acogiendo y buscando apoyo, porque puede estar mucho más extendida de lo que nosotros podamos imaginar, puede ser mutua o puede ser delicada igual. Es delicado cuánto las personas también se sientan cuando alguien se sientan que lo pueda se sentirse perseguido o acusado o no sé qué, se generan también cosas más violentas también, de más miedo. Entonces hay una serie de cosas que producen mayores circuitos de miedo que de apoyo. Mm, eso. Entonces yo creo que sí que debemos buscar apoyo, que siempre el apoyo que debemos buscar sea, en el caso de que nosotros estemos dentro de la cultura, tal vez dentro del apoyo que tengamos dentro de los hermanos o hermanas de la cultura. Hay hermanos abogados, hay hermanas también
psicólogas, hay un montón de que pueden abordar, digamos, o podamos nosotros en algún momento a lo mejor también avanzar y poder tener y brindar ese tipo de tratamiento a las familias que requieren ese apoyo, ¿no? De porque a lo mejor han enfrentado una situación de violencia y requieren apoyo como familia, como para poder salir. Y si hay una mediación ahí en que pueda permitir encontrar la mejor salida, digamos, que a veces, muchas veces requiere un tiempo, es cuando está en su inicio, cuando está recién apareciendo. Ya cuando ha llegado a niveles más, eso igual es complejo y cuando se está de afuera. Ahora, si yo soy quien yo estoy como sintiéndome o siento que tengo, que me siento, que estoy siendo de alguna manera violentada o me siento que se está ejerciendo violencia sobre mí, tengo que sobre todo mantener la calma, mantener la tranquilidad, ¿no es cierto? Y tratar de no generar tampoco muchos ataques, no creer que nos tengamos que defender, sino que también entender que desde otro lugar podemos tratar de calmarnos, tratar de mirarnos, porque no porque tengamos que dejarnos violentar, sino que porque no queremos que la violencia llegue a otros límites, a lo mejor podemos buscar separarnos a lo mejor un tiempo, conversar, pero yo siento que es tan complejo y es tan único de cada familia que creo que lo más importante es tener redes de apoyos para poder orientar a ambas partes. Porque si nosotros nos vemos que solamente entregamos apoyo a una de las partes, porque entendemos que esa una de las partes está sufriendo violencia, la otra parte también está sufriendo, pero hay que ver cómo dejamos de cortar el ciclo de la violencia, cómo lo cortamos, cómo restablecemos el diálogo, cómo logramos espacios de aprendizaje comunitarios para ir, armamos grupos, fortalecemos ese tipo de cosas. Todas las otras cosas ya están dichas, o sea, llamar a los carabineros, poner la denuncia, efectivamente, cuando uno presenta en muchas situaciones, eso puede ser cuestionado, puede ser criticado también y puede tener su doble filo. Por eso cada situación tiene que ser muy estudiada y siempre es bueno acudir, ¿no es cierto?, al apoyo de otros hermanos, ¿no? Que uno pueda tener confianza. Si dentro de los que están viendo hay alguna pareja, hay alguna familia, busquen apoyo, busquen ayuda como familia primero, antes de todo, porque creo que a veces es posible que podamos ir avanzando. No significa que dos personas tengan que seguir juntas si no quieren estar juntas, pero sí podemos encontrar formas de resolver nuestros conflictos de manera más pacífica. Es hacia allá donde tenemos que apuntar, digamos. Hermana Isabel, Ujú. mira, yo no Sí, quiero dejar pasar este capítulo, esta oportunidad, para hablar como de una situación que han vivido muchas mujeres, no sé si me atrevo a decir últimamente, quizá han ocurrido desde siempre, pero ya últimamente por los medios ya hay como redes ya un poco más establecidas, ya han habido más denuncias y más funas a personajes que llevan dreadlock, que están dentro de nuestros círculos, que se mueven quizá en la escena del reggae y que han sido personajes muy violentos, muy agresores y hay unos testimonios muy crudos contra ellos. Me parece que personalmente siento una preocupación por todas esas mujeres jóvenes, más jóvenes que nosotras, que están entrando a la cultura, que se asisten a fiestas de reggae y que visionan al hombre que lleva dreadlock como un hombre positivo, con un cierto grado como de admiración, podría decir, por lo que hacen en la música, por lo que cantan en algunas circunstancias cuando se trata de hombres que son cantantes, y que
al mantener una relación sentimental con ella, se empieza a desencadenar una serie de situaciones y escenas de violencia que estas mujeres muchas veces no cuentan con las redes de apoyo, no conocen a nadie más dentro de la cultura, y han sido historias que 2 o 3 años después han salido a la luz pública por estas mismas mujeres que han decidido denunciar. Entonces lo que te quiero preguntar, hermana, es que ciertamente no creo que haya una receta, pero tú en tu exposición nos hablaste, por ejemplo, de rasgos de hombres o de personas, por ejemplo, que no saben llevar relaciones positivas con otros, con los entornos, por ejemplo, que son que les cuesta generar lazos de confianza, por ejemplo, que les cuestan, ¿me entiendes? Eso te estuve escuchando en la exposición. ¿Tú Sí. podrías decir que hay algunos rasgos que de primera puedan ser como inadvertidos en una persona, pero que tú puedas llegar a empezar a ver hay ciertas contradicciones en su actitud y que te puedan quizá advertir de estas como explosiones de violencia que pueda tener la persona? Yo creo que sí, pues sí, no sé si podría decir que hay rasgos, ¿ah? Como que rasgos, que nosotros podríamos hablar de determinados rasgos, no me quiero como comprometer con eso, como de decir, hoy sí hay ciertos determinados rasgos, porque el tema de la violencia atraviesa todo, o sea, así mismo como tú me hablas como de hermanos, como rastas, no sé, también de figuras, de personas de todo tipo. Entonces el tema de la violencia siento que no tiene que ver a lo mejor con rasgos, pero sí con algunas cosas que nosotros tenemos que revisarnos. Cuando yo hago, sí, también tiene que ver con los otros, pero también yo creo que la mejor manera de conocer la violencia o de poder autoconocernos también es comprender igual que es la violencia, po. O sea, uno siente miedo. Yo creo que el miedo es el primer indicador de que puedas estar en una situación de violencia. O sea, si tú ya sientes miedo, ya es una indicación más. Yo por eso siento y pongo más quiero poner más el acento en nosotras como mujeres, en nuestras capacidades que nosotras tenemos de detectar y de ser capaces de poder darnos cuenta y de encontrar soluciones antes que avance. Porque uno hay ciertos momentos que uno puede sentir miedo, o efectivamente cuando el otro no puede confiar en ti, digamos, y no confía y no confía y no confía, y eso se puede transformar en algo terrible. Entonces, dentro de eso nosotros tenemos que, no hay receta, indudablemente que no hay receta en esto, no lo hay. Pero sí podemos decir que cuando nosotros sentimos miedo, el miedo es para eso. El miedo es como un indicador de que nosotros podemos estar en peligro. Si sentimos miedo, es el primer alerta que nosotros tenemos que decir para pensar y decir ya, dejar de engrupirnos a nosotras mismas con que esto se pueda arreglar y decir, oye, ya hay un problema, hay violencia. Hay violencia, hay un problema, esto aquí es violento y hay violencia. Ahora, ¿qué otros indicadores? Eso mismo, porque empieza a ser así, ¿no es cierto? Llega un punto que llega la situación de violencia y después todo así como con disculpa, como que todo súper bien, un tiempo bien, y después todo así como el clima, como que con cualquier cosa el otro se enoja, que es como un poco como que se podría, a ver, como es como uno podría verlo como que es una desregulación emocional, como que ¡pah! Y tú sientes miedo. Entonces tú tienes claramente que el otro no está pudiendo autorregularse emocionalmente, que está enojado y no se calma, o que, no sé, o constantemente en el caso de la violencia psicológica, que es la más compleja, la violencia psicológica es la más compleja y la más dañina a largo plazo, ¿no? Porque te va mermando, te va menoscabando y al final tú terminas sintiéndote absolutamente que no sirves para nada y ya en esas condiciones no puedes pedir ayuda. ¿Qué ayuda vas a pedir si en el fondo tú crees que todo lo que te pasa te lo mereces de alguna manera? Pero siendo en el sentido como más brutal de lo que es la violencia, ¿no?
Entonces, en ese sentido yo creo que nosotras y en ese empoderarnos nomás, pues, construir bienestar, construir bienestar. Uno, si tú estás en un estado de, por ejemplo, yo cuando les decía lo de la respiración, lo de mantener el equilibrio, lo de buscar ayuda, ¿no es cierto? Uno siempre tiene una red, siempre hay una red, siempre hay Sí. una red. O sea, yo Hay creo una que red, hay que buscarla y hay que acudir, y ahí uno piensa, medita, ¿no es cierto? Y indudablemente, yo he trabajado mucho en violencia intrafamiliar, y sé que se requiere ayuda. Entonces, no temer a consultar, no temer. Yo creo que eso es lo más complejo. Ese es el tema, no tener temor a exponer ese punto tan íntimo y que esa intimidad sea tan manoseada por otros que es peor. Yo creo que ese es nuestro principal miedo al momento de buscar ayuda. Por eso tenemos que ir generando esta red de apoyo entre mujeres, ¿no es cierto? Y dentro de la cultura también para la familia. sí, yo creo que bueno, uno de las barreras más difíciles de superar frente a eso es romper con el miedo, porque el miedo te paraliza y una vez que psicológicamente estás disminuido por el suelo y luego físicamente también, avanzar a de alguna forma verbalizar lo que uno está viviendo, ese paso es Ese es sumamente el difícil. paso más difícil. O Por sea, eso yo al creo final que el camino muchas de es, nosotras hemos pasado por alguna situación de violencia. Yo creo que ese es el punto clave del cual uno generalmente no, es el paso que no puede dar para lograr encontrar una ayuda, que muchas veces tampoco esa ayuda es inmediata. O sea, también hay juicios, también hay juicio contra lo que una hace o no hizo o que dijo o cómo se comportó más o menos que porque te lo merecías. Entonces, como que a veces siento que también dentro de la red de mujeres, muchas veces también se dan prejuicios hacia quien está viviendo situaciones de violencia, y también ahí donde tenemos que trabajar eh, como para, desde la prevención, desde poder mejorar todas esas áreas en las que hemos fallado, yo creo que en conjunto. sí. Ahí cuando nosotros nos encontramos a cuando tú dices el miedo, bueno, el miedo puede ser paralizador o puede ser movilizador. ¿Ah? A veces nosotros Sí. nos quedamos con que el miedo paraliza, pero el miedo también tiene que ver con la sobrevivencia también. El miedo también nos alerta de que tenemos que hacer algo porque estamos en peligro. Y si sentimos miedo, es porque a lo mejor debemos hacer algo para protegernos, para cuidarnos. Y por eso yo creo que es importante, como yo lo decía, como lo decía al principio, en la primera charla, cuando tú te encuentras en una crisis, cuando tú te encuentras en una situación en que no puedes acudir a nadie, en que nadie está al alcance tuyo, o está así como tan derrumbado, un poco como tú lo planteas, que muchas mujeres lo han vivido así, y también no podemos menos desconocer la violencia de muchos niños también y niñas que viven cotidianamente la violencia. Entonces, ahí indudablemente es muy difícil pensar en el afuera si no pensamos en el adentro de nosotras como mujeres, porque nosotras sí tenemos las capacidades como para poder detectar cuando estamos en peligro. Lo que nos falta es tener una red y tener la confianza. Entonces, si nosotros lo hablamos en general, no vamos a encontrar solución. Pero si nosotros lo hablamos dentro de la cultura, entre hermanas Rastafari, nosotros tenemos soluciones ahí, tenemos posibilidades de poder trabajar en pos, por ejemplo, de la atención los temas se puede perfectamente nosotros ir avanzando en este proceso de ir generando un equipo que pueda ir trabajando para atender a la familia y trabajar con la familia desde el ámbito cultural. Y eso no significa solo la atención directa, sino que también este tipo de cosas. Si nosotros en algún momento creemos que este es un tema muy importante, démosle un taller, conversémoslo, profundicémoslo, hablemoslo.
revisémoslo por allá, revisémoslo por acá, compartamos experiencias, porque es necesario. Sí, hermana. Así aprendemos, así es como lo vamos a hacer, de verdad. Así es como nos vamos a empoderar. Hermana Emilis, ¿me escucha? ¿Me escucha, ¿Me hermana? escucha, hermana? ¿Está ahí? Está media pegada, parece la conexión de la Sí, hermana Emilis. Bueno, yo sí, creo parece que sí, ya llevamos una hora conversando. Creo que sí, hemos hablado para hartas hablar. cositas importantes. Sí, creo que es súper importante saber que, como bien lo decíamos, no tenemos una receta, pero sí podemos tratar todo el tiempo de buscar todos los mecanismos y las herramientas que sean necesarias para combatir este problema, porque muchos tal vez Oye, un elemento puedan que decidir. no debe ser menor, hermana, disculpe que la Sí, interrumpa, un elemento que no debe ser menor es que siempre cuando nosotras trabajemos la violencia, siempre tiene que ser en el marco de los derechos humanos, en el marco de la OIT, porque eso nos va a permitir que nuestra cultura sea respetada en el marco institucional chileno, en este caso. Es súper importante, ¿ah? Es súper importante esa parte, el tema de la identidad Rastafari, porque si no, nosotros vamos a ser estigmatizados, discriminados al momento de la violencia. Pero si nosotros nos paramos desde la bandera de los derechos humanos, eso a nosotros nos va a fortalecer al momento de buscar protección como mujeres, indudablemente. sí, o sea, tiene toda la razón. Ahora, lo que a una le gustaría es que estos temas no los tuviéramos que abordar desde Rastafari, ¿cierto? O sea, ya que tenemos el ejemplo de sus majestades y nosotros tenemos ese llamado a ser distintos desde la perspectiva de hacer el bien, eh, debiéramos no ser parte de estas conductas que en el fondo también tienen toda su raíz colonialista, es parte de lo que Babylon nos ha enseñado durante décadas, el sistema es violento y como usted lo decía en algún momento, los medios de comunicación son violentos, o sea, la violencia está en todas partes, está en nuestro Sí, entorno. por eso es importante que lo comprendamos así y que podamos tener una apertura al momento que hablemos de violencia intrafamiliar, porque si bien es cierto que en términos ideales, que tiene que ver con la autoaceptación, ¿ah? Lo pasamos a un ámbito más amplio, pero uno tiene un ideal de lo que quieres o de lo que tú buscas ser, ¿no es cierto? Tu ideal, tu sueño o tu conducta de rectitud que tú esperas, ¿no? Pero hay momentos y en determinadas situaciones, por tu herencia, por estas cosas que hablamos, ¿no es cierto? Estas pautas relacionales de mucha violencia contra niños, ha generado también una cultura muy violenta. Entonces, de hombres y adultos y mujeres muy violentas también. Entonces, eh, tratar de mirarlo como algo de lo cual podemos salir, no mirarlo como, no debería estar presente, sino como algo natural en los contextos que está. Deberíamos estar preparados nosotros para comprender que en contextos de violencia podríamos ponernos violentos. Entonces debemos desarrollar estrategias que previo a eso nos lleven a comprender, a comportarnos y a hacer carne ese ideal del cual somos parte. Pero si no reconocemos que estamos en un ambiente violento y que somos impactados por él y que una de las formas de impactarlo es que reproducimos círculos de violencia nosotros al interior contra nosotros mismos y contra los demás, si nosotros no somos capaces de ver eso primero, va a ser muy difícil romper los círculos de la violencia. Entonces hay que ver que es algo que ocurre y no es porque tú seas más o menos rasta, no te va a pasar. No, ¿Ya? claro, Eso es a lo que importante. yo apelo es que en el fondo es porque nosotros tenemos una creencia que elegimos, no que ha sido impuesta. Nuestro desafío también es, de alguna forma, estar más, trabajar lo más posible dentro de lo que es el balance, el entendimiento entre alfa y omega, del ejemplo que le damos a nuestros hijos e hijas,
de la relación que tenemos entre alfa y omega también. Entonces es un trabajo que es constante para yo y yo, pero que también viene por lo que nosotros elegimos creer. Sí, pues por eso yo le hablaba un poco de esta cosa de un poco de los valores, ¿no es cierto? De la convicción que tenemos como Rastafari en lo que usted bien plantea. Eh, pero también tenemos la situación de que nos vamos a encontrar con dificultades. Y en esas dificultades nosotros debemos ser capaces de tener herramientas, uno, para prevenirlas, que es lo primero. Uno, cómo promovemos y cómo prevenimos, que es lo primero, ¿no es cierto? Sí. Antes de eso, cómo prevenimos y cómo lo hacemos. Y lo otro, respecto como a la situación propiamente tal, cuando nosotros nos encontramos propiamente en la situación de violencia igual, debemos comprender que muchas veces por eso mismo que usted plantea, muchas veces no se habla. Porque como la familia debería seguir otro camino, es otro el camino de la rectitud, que en la cual deberíamos estar, y los valores, y sin embargo, ¡tum!, de repente un episodio de violencia en el interior de la familia y empieza a ser repetitivo, entonces nos encontramos que sí puede ocurrir. Entonces, frente a eso, tenemos que saber que estamos en un contexto violento y que si nosotros estamos ahí, decidimos más encima estar en las ciudades, ahí mismo, donde están muchas veces los focos más fuertes de violencia, entonces también ahí nosotros nos vamos a encontrar como que vamos a sentir los efectos de la violencia. Y uno de los efectos es reproducir violencia hacia uno mismo o hacia el entorno. Entonces, en ese sentido, es importante que si nosotros queremos mantener ese camino de rectitud y queremos hacer carne también todo lo que es nuestro ideal, debemos generar estrategias de autocuidado, porque si no seríamos como guerreros que se van sin herramientas y sin armas al medio de la batalla. O sea, el autocuidado para prevenir, el autocuidado un poco como desde una perspectiva del autoconocimiento, de la comunicación, de varias cosas más, justamente tienen que ver para que nosotros cuando podamos movernos, nos movamos bien y no quedemos como impregnados con toda esta violencia adentro y tengamos mecanismos a través de los cuales podamos ir no quedando con esa contaminación interna. Hermana Iniris, Hermana, ¿nos tenemos escucha que... ahora? Ahora ¿Me estamos. Sí, un Sí, poco sí, lejos, hermana, pero pero la escuchamos. escuchamos. Perdí una parte de la conversación, pero creo que es muy importante y por eso nos estamos extendiendo un poco con este capítulo, darle cabida a este tema. Es un tema que varias hermanas nos habían manifestado que hacía falta tratarlo. Creo que debemos buscar la forma de continuar con este trabajo. Ahí vamos a tener que recoger ideas, propuestas de cómo poder quizá elaborar algún proyecto o coordinarnos para trabajar un poco más este tema. Sí. Estoy viendo si hay una pregunta, pero parece que no hay preguntas, ¿no? No, hay hartos comentarios, bueno, hay muchos comentarios, hartas personas, hermanos, hermanas que han estado súper atentos a la charla. Tal vez con respecto al bienestar, poder como remarcar esto de que son espacios que uno va construyendo. Tú puedes estar en un contexto, puedes estar en una dificultad, igual vas construyendo pequeños espacios es como vas construyendo tu espacio de bienestar y lo vas ahí ampliando desde distintas dimensiones. Podemos estar pasando un momento difícil y a la vez también ser capaces de generar bienestar, de hacer prácticas que nos vayan ir permitiendo como ir sacándonos de alguna manera esas sensaciones que a veces nos puedan generar incomodidad o malestar o sufrimiento. Sí, ya. Hermana Iniris. Sí, pues. Sí, hermana. Bueno, creo que vamos a ir cerrando el programa de hoy, la sesión. Sí. Vamos a dejar abierta
preguntas, esa interrogante, hermana Isabel, ha sido muy significativo todo lo que nos has podido enseñar el día de hoy. Compartir. He recogido varias opiniones de hermanas a lo largo de estas 4 semanas y en general todas me han opinado que han aprendido mucho en las charlas, que dan gracias por el espacio, que sí se ha levantado esta iniciativa como un espacio de autoeducación, de comunicación que hacía falta. Así que esperamos que sea el primer trabajo de otros y poder tenerte, hermana Isabel, dentro de las colaboradoras para generar estos proyectos que tanto necesitamos. Ya, yo me siento muy contenta igual, muy feliz. Muchas gracias, hermana, por participar. Damos gracias por todo su conocimiento. Gracias a ustedes, igual, poderoso trabajo, hermoso trabajo. Ya, ¿quieres salir? Salude, hijo. Ahí está, ahí, quería saludar el Hola, bendiciones, hermano. Ya, y nos despedimos entonces, contentos, felices por esta iniciativa que va a continuar dando que es semilla de muchas otras cosas que vienen. Damos gracias, hermana. Bendiciones. Yesai, bendiciones, hermana. Bendiciones, Rastafari. Blessed. Damos gracias, hermana. Damos gracias. Chao. Por todas las cosas que nos trajo. Ya, damos gracias. Sí, hermana, sabe, bueno, yo quisiera como a modo de reflexión, como lo comentamos más atrás, no tenemos la fórmula ni la respuesta concreta ni inmediata para dar respuesta como a todas estas inquietudes y a todas estas problemáticas que nos afectan tanto como mujeres, pero como también como familia, porque este ciclo de charlas no va solamente dirigido a las mujeres, la idea de todo esto es que sean tanto experiencias, conocimientos y meditaciones que sirvan para todo el entorno familiar. Y en ese sentido, creo que nosotras como Fundación Empress Menen ASFA Chile hemos estado meditando sobre las posibles formas o herramientas de qué forma poder ir en ayuda de nuestras propias hermanas para poder tratar estos temas de violencia y de alguna forma dar, no sé si respuestas, pero sí al menos apoyo y contención en momentos en que muchas veces uno realmente no sabe qué hacer al respecto. Entonces, creo que nos quedamos con esa tarea, ¿no, hermana Iniris? Que desde la Fundación llevar a la práctica ciertos proyectos en esta dirección. Sí, bueno, como lo dijimos en el primer capítulo de estos 12 que cerramos hoy día, el propósito de la Fundación es el de mejorar la calidad de vida de mujeres y sus familias y sus comunidades en diferentes situaciones de vulnerabilidad sociocultural, económica, y como mujeres Rastafari nos levantamos con nuestros saberes, nuestras herramientas que hemos tomado a lo largo de nuestras vidas y buscamos contribuir entre yo y yo, ¿cierto? Entre nosotras, pero también pensando en la sociedad en su amplitud, poder contribuir en estos tiempos de cambio en todo las situaciones de conflicto que se generan, las estructuras que oprimen, las relaciones que oprimen, todo lo que yo y yo necesita para liberar y transformar en estos tiempos y sentirnos capaces de hacerlo, fortaleciendo igual nuestros vínculos. Creo que en ese sentido este ciclo de charla ha cumplido su propósito, por eso nos sentimos felices y recibimos también comentarios alegres de parte de las hermanas, no solo de Chile, sino de Hispanoamérica, que han estado acompañándonos, de que hermanos también. Estos vínculos. ¿Ah? Hermanos también. Hay varios hermanos ahí que han estado conectados, compartiendo impresiones, haciendo comentarios, siempre preguntas y comentarios positivos sobre esta iniciativa. Yo quiero contarles igual a todos los que nos están viendo que, bueno, la hermana Iniris aquí fue la cabeza de esta idea, así que creo que es importante decirlo, que si bien es un trabajo colectivo, toda la fuerza que le ha puesto la hermana Iniris se agradece porque era algo súper necesario y nos dio de alguna forma el empuje para hacerlo y traspasar también a veces nuestras propias barreras.
Damos gracias, hermana. Estamos haciendo este espacio como de autorreflexión para cerrar, ¿cierto? El ciclo de charla. Yo personalmente sí, me siento así en esa responsabilidad de haber generado pensando en mis tiempos de madre, mientras estoy aquí en el hogar con los niños, mientras amamanto. Esos son los tiempos de creación en donde uno va pensando, no son otros, no es que uno tenga más tiempo, es simplemente en esos tiempos donde germinan, donde van germinando las semillas. Y lo importante que ha sido que la hermana Big Mama, la hermana Nara, la Gloria, la Hasne, todas las hermanas que están ahí dijeron inmediatamente que sí, pudimos coordinar rápidamente este ciclo y además decir que cuando comencé a comunicarme con cada una de las expositoras que participó a lo largo de estas 12 jornadas, todas manifestaron inmediato deseo de participar. Y fueron todas muy colaboradoras, enviando su información para generar los afiches. La verdad yo me siento muy feliz de este tiempo, de ver a mis hermanas contando lo que hacen y siendo las mujeres que son hoy en día, con los años que han pasado, las décadas, en sus resistencias cotidianas, desarrollando sus proyectos, capacitándose más, siendo cada vez mejor en lo que hacen, cada una de ellas. Y les agradezco en este último programa por todo lo que nos vinieron a enseñar, porque son ejemplares. Creo que cada una de las mujeres que estuvo aquí y muchas otras que podríamos invitar a un segundo ciclo en otras áreas, cada una de esas mujeres y cada una de las familias que ellas levantan junto a sus compañeros, junto a sus hijos, como sean sus familias, digamos, somos entre yo y yo ejemplos. Démonos buenos ejemplos entre nosotros y contribuyamos a todo aquel que lo necesite en estos tiempos de cambio. Así es, hermana. Damos gracias por la meditación. Tenemos algunos datos que entregar antes de despedirnos. No nos queremos despedir. No, ¿Parte usted? No sé si va a sumarse la hermana Nara. Invitemos a la hermana Nara aquí a la pantalla. Me está haciendo un no, pero yo creo que igual la vamos a mostrar en algún momento, porque es importante que todos sepan que aquí hay un trabajo conjunto. Hermana Nara, bienvenida. Un trabajo conjunto, que hay un esfuerzo importante también de las que han estado atrás de la cámara, como la hermana. Ahí está. Yo no quería seguir, pero bueno, la verdad que era una meditación que habíamos propuesto entre todos. Estamos, bueno, me voy a sumar a lo que ustedes hablan de la felicidad de poder haber hecho un ciclo de charlas impulsado por mujeres, impulsado desde la fundación, haber visto la respuesta que tuvo digital, que fue bien poderosa. Agradecer a todos los que estuvieron viendo las charlas, las personas que han compartido nuestras charlas, las que han compartido los afiches y la información que hemos estado entregando. Es súper gratificante, entendiendo que es algo que hemos hecho en nuestros tiempos, bien como decía Iniris, entre lo cotidiano fluye la creatividad y logramos organizarnos y cumplir con este objetivo que para nosotras es muy poderoso, haber hecho un ciclo de charlas. Así que eso las dejo ahí para que den los datos que faltan. No, gracias, hermana. Mire, también se unió Hanne, ahora, que también es parte de la fundación. Sí. Mire, ahí la vamos a meter ahora. Esta hermana Hanne también. No tengo un fondo digno. Todo bien. Ahora sí. Sí. Bueno, ahí está conectada también hermana Hasne, que estuvo en la semana de salud. Hermana. Bendiciones, hermana. Bendiciones, hermana, damos gracias. Recién estábamos mirando desde la organización Valparaíso. Estuvimos ahí compartiendo el día, estuvimos con Chinita, con Fernanda. Ay, qué bueno. El momento, estamos celebrando la vida de Mabrak y Naya, que nacieron estos días, hoy y mañana.
Así que ahí estábamos compartiendo un ratito. Damos gracias, hermana. Bueno, y estas somos 4 mujeres que participamos dentro de la fundación. Nos falta Gloria, que Sí. también es parte de nuestra fundación. Nos falta Ángel, también es parte de la fundación. Y queríamos hacer este como cierre humano, cercano, y mostrarle a todos los que han participado, viendo nuestras charlas, quiénes son las personas que están detrás. Creo que es importante darnos a conocer. Es un trabajo así de hormiguita, pero vamos avanzando. Y gracias a todos los comentarios, porque queremos y tenemos todas las ganas de hacer muchos proyectos y los necesitamos a todos para que se cumplan. Así que agradecida. Ya. La info. Ya, hermanas, nos quedan pasar unos últimos datitos. Hermana Iniris, ¿parte usted o parte yo? No sé si me escuchan. Tengo algunos problemas de señal. Sí, hermana, te escuchamos. Bueno, parto yo entonces. Para comentarles a toda la familia ahí que se ha conectado con nosotros que mañana domingo va a haber un evento importante que están organizando desde la Casa Nyabinghi, la Casa Nyabinghi Rastafari, que es una conferencia regional Rastafari Nyabinghi en Latinoamérica, con expositores de distintas partes de la región. Van a haber hermanos desde Jamaica, de Estados Unidos, de Panamá, de aquí de Sudamérica también, y por supuesto de Chile. Va a estar la hermana Niami representando ahí la Casa Nyabinghi. Va a estar el hermano Marco Dred, si es que mal no recuerdo. Me puede corregir ahí, hermana Nara, si es que estoy diciendo algo mal. Bueno, que va a estar Marco Dred también haciendo el apoyo ahí de traducción. Claro, y va a ser, la charla va a contar con esa traducción del hermano Marco Dred, lo que es sumamente positivo para todos los que no se manejan mucho en el inglés, pero para que puedan ahí estar atentos. Es mañana, 6 de septiembre, a las 5 horas Chile, hay un enlace de Zoom. La charla va a ser vía Zoom, así que nosotros igual se lo vamos a compartir en el fanpage de la Fundación Empress Menen ASFA, para que los que quieran conectarse y quieran escuchar las meditaciones, siempre es interesante escuchar la voz de los ancianos y la voz de todos los representantes de la Casa Rastafari Nyabinghi de aquí de la región. Otro dato que les tengo que dar yo es que nuestros queridos hermanos también de la comunidad del León de Yuda, que son de las 12 tribus de aquí en Chile, están organizando el Festival Reggae Patrimonio del Mundo, la segunda versión, que es el 25 y 26 de septiembre. Va a ser un evento, por supuesto, online, como han sido todos los eventos últimamente, y ya tienen un tremendo line-up confirmadísimo, con grandes artistas que van a participar de estos 2 días de reggae, el 25 y 26 de septiembre a las 20 horas por las redes de la comunidad de León de Yuda y medios asociados, entre ellos Reggae Chalice. Estamos pasando el dato. Aguante Reggae Chalice, aguante Reggae Chalice. Hermana Iniris, ¿nos cuenta usted algún datito más? Aquí estoy, pero muy mal de señal ya. Creo que lo dijo todo mi hermana. Habló de la encuesta, que vamos a levantar una encuesta para que nos puedan retroalimentar. Bueno, la hermana Hanne, que está ahí en la organización Valparaíso, hacemos un llamado a todas las organizaciones comunales que siguieron el ciclo de charlas, a las familias, hermanos, hermanas, Hispanoamérica también, a todos quienes se hayan sentido parte de este ciclo de charlas, que puedan respondernos la encuesta para poder proyectar futuros trabajos. Ese es el objetivo. Sí. Bien. Así que eso, creo que eso. Y lo que nos falta es recordarles el libro. Una y otra vez que tenemos este importante material que es la biografía de Emperatriz Menen, que está traducida al español, un trabajo realizado en su autoría de Angélique Parnell, que es la versión en inglés, y esta versión en español contó con la colaboración y el trabajo de muchos hermanos de aquí de Chile, hermanas, incluyendo la hermana Iniris,
Así que para quienes deseen adquirir este libro, que es muy importante para cada yo, pueda enviarnos un mensajito a la página de Facebook de la Fundación. Los tenemos aquí, tenemos hartos todavía, así que tenemos para todos y para Sí. todos. Quiero mencionar que, bueno, el libro en Presmené no lo habíamos mencionado en los capítulos anteriores, no quiero alargarme tanto tampoco en este capítulo. Fue encargado en un bonito encuentro que tuvimos la hermandad en Chile con Anjali Parnell, que es su autora. Ella vino en la cumbre Rastafari que se realizó en el año 2017 y en ese momento tomamos la responsabilidad de traducir el libro con producciones culturales Palabra, Sonido, Poder, que ya teníamos una experiencia en traducción de libros y fuimos 3 hermanos los traductores. A eso se le sumó el trabajo de la editorial independiente Ediciones Cimarrón. Entonces, mencionar que cada libro está hecho a mano, no es una producción en serie, sino que es una editorial independiente artesanal, cada libro cosido como en su técnica ancestral de encuadernación. Así que es un muy bonito trabajo, es una investigación inédita. La hermana tuvo que conseguir traductores desde el amárico al inglés, luego del inglés al español, y así es un libro muy valioso. Sí, lo recomiendo. Hermanas, palabras de cierre, palabras al cierre. Palabras de cierre. Si está Yasne, hermana Nara, ¿quién decía algunas palabras al cierre antes de que despidamos la transmisión? Yo estoy acá y quiero apoyar y recalcar el tema de la encuesta que vamos a levantar para que todos puedan darnos sus visiones también y podamos crecer en el futuro con siguientes proyectos, ya sea en charlas o en sistemas, no sé, en temas educativos, en temas de salud y de género, que son los temas que queremos poder profundizar para poder ayudar no solamente a nuestra comunidad, sino que también a todas las personas que crean también en el empoderamiento y todo lo que nos enseñaba, ¿cierto?, la emperatriz Menem. Entonces, para que todos puedan darnos sus visiones, ¿cierto?, a través de la encuesta y nosotros poder ahí, con la ayuda de todos también, poder ir levantando esto, porque es todo un trabajo netamente autogestionado. Entonces, creo que todos de la mano igual lo vamos a lograr mucho más fácilmente. Así que eso, agradecerles a todos por estar aquí, porque se ha sumado, se ha repetido en varios lados, o sea, se ha compartido desde todos lados y eso es bonito, me gusta. Siento que la unión hace la fuerza. Así que eso. Hermana Nara, unas Gracias, palabras de hermana. cierre. Yo creo que ya lo dije todo cuando me introduzco en el video. Así que nos damos gracias. Que la unión hace la fuerza. Nada más que si vamos para adelante, que para atrás no cunde. esa es. Excelente. Bueno, yo, usted cierra, hermana Iniris, así que yo, mi reflexión final es también sumarme a los agradecimientos. No siempre es fácil cruzar la barrera también de estar ahí en cámara y hacer la moderación de temas tan importantes y tan relevantes que no muchas veces uno los maneja. En su totalidad, por supuesto. Así que, bueno, agradecerles a todos y a todas y que estén atentos también y a los trabajos que vamos a seguir impulsando desde la Fundación Empress Menem y que, bueno, que nosotras también estamos siempre abiertas a colaborar, a compartir los trabajos de nuestras hermanas y hermanos. Así que hagamos que la unidad sea una realidad. Nosotras estamos súper disponibles para eso y los dejamos a todas y a todos invitados a que podamos trabajar en conjunto distintas iniciativas porque somos ante todo hermanas y hermanos. Rastafari. Damos gracias, hermanas. Gracias. Vamos a cerrar entonces este ciclo de charlas, primer ciclo de charlas de Fundación Empress Menem AFPA Chile. Edúcate a ti misma, mujeres y resistencia en tiempos de crisis, donde se mostraron a 2 hermanas
muy empoderadas, llenas de convicción, con puro poder. Eso a mí me llena el corazón. Creo que es lo más bonito que hemos podido ver, el desarrollo personal y familiar de cada AI. Así que cerramos el ciclo. Quiero ocupar un breve momento para dar gracias a mi familia, a mi tribu, a mi compañero y a mis hijos que me apoyaron para poder hacer estos momentos de transmisión. Eso, me voy Damos gracias a con la el corazón familia. lleno de vida y fuerza. Yes, Damos I. gracias a todos y todas quienes nos han acompañado. En el nombre de Haile Selassie I y Empress Menen I, ya Ya, Rastafari.